Hey tú, estudiante de psicología clínica, ¿estás aprendiendo sobre los modelos de evaluación psicológica? Entonces, este video es para ti. Hoy tendremos una entrevista con una profesional en salud mental, que nos compartirá su experiencia, qué modelo aplica en su práctica y cómo lo lleva a la vida real. Así que ponte cómodo, toma nota y presta mucha atención, porque lo que vas a descubrir te puede servir para tu futuro profesional. Hoy tenemos el gusto de presentar a la psicóloga Pamela Serrano, quien se graduó en la Universidad Católica de Cuenca con el título de licenciada en Psicología Clínica. Actualmente se encuentra cursando un diplomado en terapias de tercera generación, con énfasis en análisis funcional de la conducta y en terapia de aceptación y compromiso, ACT. Cuenta con 1 año y medio de experiencia profesional, desempeñándose tanto en consulta privada como en modalidad virtual. Dentro de su práctica clínica ofrece terapia individual, terapia para adolescentes y terapia de pareja. Su trayectoria de alrededor 2 años se ha enfocado en el abordaje de emociones y sentimientos, depresión, autoestima y estados de alerta, lo que le ha permitido consolidar una visión integral y cercana en la atención psicológica. Muy buenos días. Recibo un cordial saludo de parte de nosotros, estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Tras haber hecho una introducción previa y conocer su información profesional, pasaremos a realizarle algunas preguntas sobre los modelos de evaluación psicológica. Empezando por nuestra primera pregunta, quisiéramos saber qué modelo psicológico considera como base principal en su práctica terapéutica y por qué. Ok. Bueno, como les decía, igualmente les saludo, chicos. Buenos días, espero que estén bien. Respondiendo a su pregunta, bueno, actualmente podría decir que la base principal de mis prácticas terapéuticas es el análisis funcional de la conducta, integrado con la terapia de aceptación y compromiso, porque es un enfoque de tercera generación, primero entender eso. Considero que este modelo es sólido para comprender la conducta humana dentro de su contexto, no como un fenómeno aislado, sino enfoca la intervención en procesos funcionales que mantienen el malestar psicológico. El ACT en particular añade al paciente una forma de vivir más coherente, más congruente con sus valores personales, en lugar de centrarse únicamente en la eliminación de síntomas. ¿Y en qué momento de su vida decidió aplicar este modelo? Bueno, podría decirle que al principio de mis prácticas se evidencia pues este fenómeno que les comento, la evitación experiencial y la lucha contra el malestar, sí, eran fuentes centrales de sufrimiento y como tal el paciente no encuentra un alivio a largo plazo, sino un alivio momentáneo. Entonces, al momento que yo empecé a realizar este diplomado que tengo, me di cuenta de que el centrarnos en el para qué de cada conducta que tiene una persona, un paciente, es más funcional que simplemente aliviar un síntoma. ¿De qué manera influye este modelo en la forma en que evalúa y comprende la conducta de sus pacientes? Bueno, influye directamente porque en mis evaluaciones, primero al realizar el análisis funcional, puedo identificar antecedentes, las respuestas emocionales, cognitivas, conductuales, así como las consecuencias que mantienen la situación o el problema, ¿no? Como decía, en lugar de centrarme en etiquetas diagnósticas, puedo entender la conducta dentro de la historia del individuo, de esta manera comprender la función del síntoma en un contexto vital, facilitando intervenciones más precisas y sobre todo más humanas. ¿Y qué técnicas o instrumentos suele emplear en el proceso terapéutico dentro de este modelo? Bueno, en cuanto a técnicas, primero la entrevista, ¿no? Utilizo una entrevista estructurada, acompañada de registros de funcionales de conducta, observación clínica, eso en cuanto a recogida de datos. Ahora, técnicas generales de ACT pueden ser diálogo socrático,
ejercicios experienciales, además de actividades prácticas como juegos de rol. Dentro de la ACT se utilizan mucho las metáforas y las narrativas como la espina en el dedo o el dolor prolongado. Sobre todo se trabaja con algo llamado difusión cognitiva, porque esto enseña a ver los pensamientos como meras palabras o sonidos, no como un hecho, una verdad absoluta. Y por último, sentamos una acción comprometida con el paciente, basado en valores y entendiendo y clarificando cuáles son esos valores significativos para el paciente como tal. Ahora, una cosa adicionalmente, sí, en cuanto a test psicológicos, psicométricos, ¿no? Podría mencionar Acceptance and Action Questionary, porque este cuestionario me ayuda aquí a medir el grado de aceptación o evitación experiencial. Sí, este fenómeno que les mencionaba al principio. Eh, es simplemente para medir qué tanto una persona intenta escapar o controlar de sus emociones y pensamientos en lugar de aceptarlos y continuar con sus metas, ¿no? Mientras mayor es la capacidad de flexibilidad psicológica, es mayor la capacidad de afrontar el sufrimiento sin que éste limite la vida. ¿En qué contextos considera más apropiada la aplicación de este modelo y por qué? Bien, bueno, creo que este modelo es ampliamente aplicable. Lo que sí podría decir que, bueno, yo lo vería más con resultados más exitosos, por ejemplo, con casos relacionados con la evitación de emociones o experiencias internas como depresión, ansiedad, duelos, conflictos de pareja o estrés crónico. También resulta muy útil, por ejemplo, en casos de crecimiento personal, ya que ayuda al paciente a reconectar con sus valores y actuar de manera congruente. ¿Podría compartir un ejemplo práctico de cómo este modelo le ha permitido orientar una intervención con un paciente? Claro, claro. Bueno, tuve el caso de una paciente que el contexto era este, ¿no? Evitaba constantemente, por ejemplo, situaciones sociales por miedo al rechazo. Estos iban acompañados de pensamientos del tipo, seguramente se están riendo de mí, se están burlando de mí. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Mediante el análisis identificamos, por ejemplo, que su evitación, aunque reducía su ansiedad a corto plazo, reforzaba su aislamiento, es decir, era un alivio momentáneo, pero le mantenía en una constante frustración por no poder acercarse a grupos nuevos, etc. Ahora, eh, a través de ejercicios de aceptación y de fusión cognitiva, entendiendo que la aceptación, por ejemplo, de los pensamientos, ponernos en un papel de observador, sin juzgar, sin luchar, y luego de fusión cognitiva con ejercicios como las hojas que van en el río, imaginación guiada, etc. Sí, la paciente aprendió a observar sus pensamientos, no luchar contra ellos. Lo que sentó, como digo, esta carga exponencial que se hacía con ella. Primero identificamos situaciones que eran de menor carga emocional para ella, para poco a poco ir subiendo la intensidad emocional. Por último, lo que les digo que motivó a esta paciente es identificar sus valores, por ejemplo, de autenticidad y el de sentirme amado, querido. El resultado fue una vida más activa y más coherente con sus metas. ¿Qué nivel de inferencia, ya sea 1, 2, 3, 4, se maneja en su modelo y cómo influye en la interpretación de los resultados? Bueno, podría decir que este modelo se basa principalmente en un nivel de inferencia tipo 2. ¿Por qué? Entendiendo que lo que significa que se trabaja con pensamientos, emociones conscientes y entendidos como parte de la experiencia del paciente. Este modelo no busca interpretar procesos mentales ocultos, sino que observar cómo estas experiencias internas se relacionan con la conducta y el contexto en el que ocurren. De esta forma se evita hacer juicios subjetivos y se mantiene la coherencia con los principios del conductismo radical. Conductismo radical no entendido como conductismo extremista, sino radical igual a raíz. Vamos al origen, a la raíz de la conducta. ¿Ya su comprensión?
Bueno, para terminar con una última pregunta, si tuviera que aconsejar a un estudiante de psicología clínica de la UNACH sobre cómo aplicar este modelo en la práctica profesional, ¿qué le recomendaría? Bueno, en general, entender que aprovechar al máximo sus prácticas profesionales porque son el espacio donde realmente se puede aprender, aplicar lo teórico a la realidad de un consultorio. Es el momento y el lugar para cometer errores. Es normal sentir inseguridad al inicio, pero esto no debe permitir o ser un límite para aprender y experimentar lo que realmente significa acompañar a un paciente en su proceso terapéutico, que es algo muy bonito, muy gratificante. Por último, decirles que mantengan siempre una actitud de aprendizaje continuo, capacitándose, actualizándose con nuevas herramientas y enfoques, porque la psicología es algo que está en constante evolución. Le agradecemos sinceramente por su tiempo y por compartir sus experiencias, conocimientos con nosotros. Ha sido muy interesante escuchar su perspectiva y de que lo aprendido no será de gran utilidad en nuestra formación profesional. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.